Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Consciente Colectivo Podcast. Yo soy María y esta vez estamos en el estudio Mari, Clary, tenemos a Nay y a lo lejos está Fer desde Carmen de Patagones. Lo que nos convocó fue un tema que hace rato venimos meditando, que es el de la creatividad. Yo venía para acá y venía pensando qué es lo que atrae, qué es lo que tanto convoca de este tema. ¿Cuándo es que sentimos que esa creatividad empieza a operar en nosotros? ¿A qué es un talento? ¿Es algo a lo que nos conectamos? ¿Tiene un origen en algún lado? ¿O simplemente es algo que creamos instantáneamente? ¿Qué les parece a ustedes cuál es ese origen, ese lugar, ese hilito por donde yo puedo ir extrayendo y encarnando esa cuestión de la creatividad en la vida cotidiana, en una reunión, en una obra, en algo que estoy queriendo hacer? ¿Sabes que ayer me pasó que salí a caminar a la tardecita, un poco para encajarme en esta? Y me puse a pensar un poco en eso porque sentía como esta cosa de un estado creativo, como si mi mente entrara en un estado creativo. Y me daba cuenta que cuando entraba en ese estado podía percibir como las cosas de otra manera. Como no era nada especial, no era nada diferente, pero todo estaba como más abierto, como más nítido, como un poco más despejado. Y me puse a pensar como una cosa que no había pensado: si siempre ese estado creativo, ¿no?, tenía que decantar en una obra, ¿no? O sea, en crear algo, ¿sí? O podía ser solamente la vivencia de ese estado. Y pensando en algo que surgió ayer del tema de yo no soy creativo o soy creativo, ¿no?, pensaba en esto, que decía que tal vez muchas veces, como hay una desconexión con ese estado de creatividad o ese estado de apertura, porque también lo pensamos como solamente la producción de algo. Tal cual, yo venía pensando mucho en eso, en que en principio está asociado a una especie de talento que pareciera ser que tienen algunos pocos, y ese talento se tiene que ver sí o sí reflejado en una especie de obra o de algo tangible, como si de repente estuviéramos completamente ligados a que la creatividad está atada a la productividad. ¿Cuántas veces nos sentimos creativos en soledad? ¿No? No sé si tiene que ver con la llegada a alguien o con la producción de una obra o con la manifestación de algo, sino simplemente con moví algo, no sé, mismo, ¿no?, cuando uno tiene que armar su propia agenda y de repente dice, no me di cuenta que esto lo podría hacer acá, esto lo puedo poner allá. Sí, ¿cómo se me ocurrió esto? ¿Sí? Y tal vez es porque uno está abierto a eso que dice Nay de esa visión más creativa. Y no sé si tiene que ver con la producción de un objeto o de algo material que se comparte con otro. Me parece que hay como una parte creativa más individual y una parte creativa por ahí más colectiva, ¿no? Como más en común. No sé si colectiva, pero bueno, más en común. Se me venía la pregunta de si uno puede atravesar esta vida sin ser creativo. Como que es una idea medio fantasiosa decir, yo no soy creativo. Si uno no fuese creativo, no podría permanecer en este mundo en donde todo el tiempo estamos teniendo que ver qué sucede, qué hay, qué está aconteciendo. Incluso cuando algo nos impacta, la interpretación que hacemos de lo que nos impacta, a veces, si uno se retira un poco a un estado un poco más creativo,
su mecanismo de percepción también es muy creativo y te puede dar otras posibilidades de el hecho o la situación o la sensación que te impacta. Si le das tiempo a que se digiera dentro tuyo, tal vez la visión de eso que sucedió es una visión diferente al primer impacto, porque la dejaste que reverbere dentro tuyo y que sea algo nuevo, producto de tu sistema de percepción. Y otra de las preguntas que se me venían cuando pensaba en la creatividad era si esto es una capacidad humana, si es algo que de alguna manera puede reflejarse en el universo, la creatividad, si es una capacidad, si es algo que pertenece a la mismísima creación. ¿Qué le parece? ¿De dónde surge esto? Yo creo que esto que decía Clary, de que la creatividad es algo que está como intrínseco en el humano y en la vida, ¿no? Y que de alguna manera el ser humano tiene la potencialidad como de tomar, ¿no? Como esa energía y con los medios que tenga plasmar algo en su propia vida, no me refiero a una obra, pero plasmar algo como darle un curso a esa energía justamente para que también eso sea como algo evolutivo dentro del hombre. Pensaba en esto que decís, Nay, me gusta mucho porque lo asocio a dos puntas de la creatividad. Por un lado, la posibilidad de tomar inspiración, ¿no? Esa cuestión de la apertura, esa cuestión de, bueno, qué cosas habilitan esa inspiración. Y por el otro lado, obligadamente, sin tener que asociarlo a la productividad, pero sí al hecho de dar una forma que esté asociada a esa inspiración, que esté asociada a esa conexión. Que me parece que hay algo de la creatividad que también tiene esa característica, que es un lenguaje simbólico, como sucede, bueno, en el arte o en la cocina, ¿no? Ayer hablábamos un poco de eso antes de llegar acá, como de hay ciertos símbolos que tienen que ver con la creatividad, que los tenemos asociados y que son parte de como de nuestra pertenencia, no sé cómo decirlo de otra manera. La evolución del ser humano no hubiera sido posible llegar hasta el día de hoy si no se hubiera desarrollado la creatividad, no solamente para producir, sino para sobrevivir, aprender, desarrollar nuevas capacidades y nuevos recursos. Creo que es inherente a la evolución. Pensaba en esto, ¿no? Que hay como un aspecto de la creatividad que es, como dicen ustedes, propio de la vida. Y después, para mí más lo que tiene que ver con los símbolos, con los signos, es como si en ese momento entra el otro. Porque si yo empiezo a utilizar símbolos y signos es para comunicarme. Y yo puedo ser muy creativo para comunicarme. O no, pero es en relación a los signos, los símbolos, los estereotipos, los arquetipos que uso para comunicarme. Entonces ahí me parece que donde empieza a entrar el símbolo, el signo, entra el otro, ¿no? O preparo una comida para el otro, ¿sí? Puedo ser muy creativo para el otro. ¿En qué momentos uno se siente creativo, se siente entrando en ese flujo, podríamos decir? En principio la sensación, les diría hasta emocional, está ligada a la alegría. Y pienso en que justamente lo puedo asociar al movimiento. No puede ser algo estancado. No podría sentirme en un estado creativo frente a lo estancado. Ahí es donde yo pensaba el otro día que hablamos en lo de la inspiración. De tomar como esa inspiración como líneas, digamos, donde vos como de alguna manera enganchás la mente para que te estire la percepción, ¿no? Como si te contagiara. Yo creo que hay algo también en la creatividad de eso, que hay como algo medio osmótico también en esa inspiración, ¿no? Como que vos podés acercarte a esas fuentes de inspiración, que puede ser una persona, un ámbito, lo que sea, y de alguna manera es como empaparte de eso, como hacer lo propio, y ahí hay algo atemporal de eso. Yo pensaba en la revelación. Claro. Hay algo de la revelación, que no importa qué estás haciendo, si estás haciendo una comida, si estás teniendo un pensamiento, si es una idea que vos querés plasmar, pero hay algo en esa mente creativa que se vive
como una revelación. Para mí por eso trae el contento. Es como algo de la sorpresa, es como algo de lo misterioso, de lo inesperado. De hecho, creo que a la mayoría puede llegar a pensar que esos tipos de pensamientos te encuentran cuando estás caminando, cuando estás haciendo una comida, cuando estás relajado, cuando de alguna manera estás distraído de querer producir, de querer entender, cuando estás abierto, justamente, ¿no? Y en eso, qué importante es sentirse con el tiempo a favor, digamos. Con el tiempo, y yo lo relaciono siempre con el espacio. Sentir que que nada me está apretando, que tengo, por más que tenga un tiempo cronológico determinado, porque digo, hasta para tal día tengo que terminar, no sé, un libro, o bueno, un disco, lo que sea, o la edición de un podcast, pero si puedo despegarme de ese aprete del tiempo cronológico, de Cronos, y me entrego a Kairos, donde cambia la calidad del tiempo que vivo, creo que eso atrae la felicidad, la creatividad, el contento, o a veces uno tiene que ser creativo en situaciones que no son muy felices, sí, la satisfacción, ¿no? El sentirse satisfecho por haber podido resolver, o las ideas, las inspiraciones. Y respecto de la inspiración que hoy estaban hablando, para mí es súper importante para ser creativa. Es súper importante. Primero estuve inspirada y alguien seguramente me inspiró. Es lo más probable que alguien y no algo o un arquetipo o una deidad. Es alguien, un ser humano que tiene una capacidad que yo no la tengo por ahí y me resulta súper inspirador y me genera mucha admiración. Entonces también mi mente ahí entra en otro lugar más receptivo y conecta con mi parte creativa, me parece. No sé cómo les pasa a ustedes. Sí, a mí se me representa un poco cuando tengo esa sensación de poder sentirme conmovida. Hay algo de eso que me lo representan cosas muy sencillas de la vida, y que si tuviese que hacer como un recuento de qué cosas me inspiran a mí cotidianamente, son cosas muy cotidianas y muy al alcance de la mano, y esto que decís, muy humanas, como muy nuestras, muy cositas. Si este contenido te gusta, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Podés suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos episodios. O podés seguirnos en Spotify y escucharnos desde donde quieras. También pasá por Instagram, así te pones al tanto de las novedades, las actividades y las reflexiones de esta comunidad que va creciendo día a día. Tus comentarios suman y nutren, así que anímate, escribinos en cualquiera de nuestras redes. Gracias a todos nuestros oyentes. ¿En qué momento en la vida cotidiana eso se mete como en la marea de que de repente todo entra en el hábito de que da lo mismo, de que no puedo sentir, y de repente algo obtura o quiebra la percepción, que puede ser, como dicen ustedes, ¿no? Un reflejo de luz que de repente me toca una fibra íntima, algo humano, perfecto, o sea, profundamente humano, pero sí o sí siento que tiene que haber algo que haga que nuestra mente salga del hábito, se corra del ruido. Que no es posible el acto creativo o entrar en ese flujo de creatividad si estoy en el ruido permanente, si tengo la cabeza obturada, si la sensibilidad no está destapada. Ser creativo es poder estar jugando con la circunstancia, que tener el tiempo a favor, tener el espacio a favor, y si no lo tenés a favor, saber acomodarte para que te juegue a favor. Y por ahí el tapón o el bloqueo son estos, los hábitos mentales, el miedo, ¿no?
¿no? Como Miedo al el fracaso, miedo, a que no te salga. totalmente. ¿Cuántas veces? No sé si lo voy a hacer porque capaz que no me sale, por lo que van a decir, porque no lo hice nunca, porque es una novedad. Y de repente todo eso nos va quitando capacidad de acción. Y también el hábito de dónde ponemos la cabeza habitualmente, ¿no? Como ayer hablamos de eso del oficio, de poner la mente como en un estado creativo y hacer de eso un oficio también, ¿no? Y muchas veces, claro, hay un hábito de poner la cabeza en la boludez, o de poner la cabeza en el mambo, es muy fácil que la mente como decaiga. Sí. Y realmente se requiere un aleteo como constante de estar sensible o estar receptivo o estar abierto, o por lo menos darte cuenta que no estás tan sensible ni tan abierto. Está por decir eso, como decir, bueno, ya hay alguien que lo hace, sobre todo en este momento del mundo en el que estamos, donde hay tanto, decir, bueno, ya hay alguien que lo hace, ya hay alguien que lo hace muy bien, donde la propia voz creativa va perdiendo como una importancia que, en definitiva, por lo menos a lo que a mí me sucede, tiene que ver con cada vez que yo obturo ese espacio en donde me siento creativa, en donde me siento conectada, hay algo que se va apagando en la vitalidad, en la conexión, en el encuentro con la sorpresa, con a dónde se apoya la cabeza, con el tiempo, cómo se despliega el tiempo. Hay algo de cuando eso no se pone en juego, empieza a estar cada vez más chiquitito. Eso que decís tiene mucho que ver con lo que decían ahí también, con el autoconocimiento, con la práctica del reconocerse, pero no egóticamente o desde lo superficial o qué soy para vos o cómo me muestro. Ese autoconocimiento, esa desnudez real, donde somos conscientes por ahí de por qué nos sentimos que no podemos, o reconocer que en este momento no podemos y sí reconocer que sí en algún momento lo vamos a poder hacer. Y después, ¿nunca hicieron las cosas con miedo y todo? Sí, las hacemos. Claro, con yo miedo y pienso todo. en eso. Creo que hay algo, a veces es el apremio, a veces es la necesidad y otras veces es el ocio creativo, pero simplemente hay algo que tiene que obturar o quebrar con esa inercia mental, en esa vagancia absoluta que uno entra y que de repente que va comiendo todo tipo de percepción hasta sentir que uno está del lado de la muerte más que de la vida, ¿no? O sea, y sí, es así, arriba o abajo, no hay costados. Sí, tal cual. Hay una alegría hay un brillo y una alegría que se traduce cuando uno siente que pudo, o sea, que pudo de repente sortear cualquier problema, que uno pudo de repente prender un fuego, yo qué sé. Tal cual, cosas mucho más sencillas. Nay, vos decías esto de tener un oficio, que está buenísimo porque cuando uno tiene un oficio sabe que, bueno, yo a la carpintería tengo que venir todos los días. Un día me siento más inspirado, otro día menos, un día estoy más cansado. Pero yo sé que vengo a la carpintería y todos los días agarro la cuña, agarro el formón, agarro la masa y le doy a eso y yo sé que voy a estar ahí y mi creatividad puede fluctuar porque yo tengo un oficio. Ahora, cuando el oficio es la vida, ¿sí? Cuando de repente es vivir solamente el oficio, ¿dónde uno pone los márgenes? ¿No? Como, ¿dónde ponemos los márgenes para decir, bueno, sorteo el miedo de romper esta tabla con el martillo? Bueno, lo pruebo y si se rompe, agarro otra. Pero cuando es la vida, nos agarra como mucho más pudor, como que de repente nos cuesta ser más creativos en el cotidiano. Como decía el indio, vivir solo cuesta vida. Claro. Y sí. Yo creo que hay algo de eso que es como un gran engaño que uno se cuenta de que hay un límite, de que hay un margen, y creo que justamente ese es el temor de tocar esos espacios creativos en donde uno siente que hay un espacio muy abierto, muy disponible, y vuelvo a esto que es muy conmovedor darse cuenta de que yo estoy un poco con este tema que tiene que ver con que hay un gran misterio en eso.
Y también mucho silencio. Mucho silencio, mucha Para mí es soledad. fundamental para que surja. Porque a veces no lo registramos tanto el espacio que se crea antes de que surja algo, pero tiene que haber alguna pregunta, un interrogante, o un mismo conflicto, alguna crisis, algo tiene que haber que te haga un hiato y para mí el silencio ahí es como fundamental para que haya un reconocimiento de... Siento que eso que estás diciendo también tiene que ver con lo del ocio que decíamos, ¿no? Eso del espacio y el tiempo, ese ocio creativo, pero me lo imagino más como cuando uno hace, no sé, un tuco, ¿no? Y bueno, uno tiene un montón de preguntas, uno tiene un montón de ingredientes, lo haces, qué sé yo. Ese acto voluntario, esa búsqueda está, puesto en ese hacer el tuco, pero en un momento hay que taparlo y dejar que repose, ¿no? Eso lo siento como ese espacio que estás diciendo, pero no es un espacio que uno abandona. O sea, es simplemente el tiempo que necesita para la cocción. Pasa que a veces la incertidumbre como que no se banca también. Bueno, pero pensá en los tiempos de la naturaleza, ¿no? Sí. Hay un acto creativo permanente en la naturaleza que no está dando frutos todo el tiempo. Y es implacable, además. Y es absolutamente Sucede. implacable. Entonces, más allá de lo que uno quiera o no quiera, uno tendrá que aprender a lidiar emocionalmente por ahí con la incertidumbre, con el espacio abierto, Pero yo y creo estar que con el ojo atento. Yo creo que esto que dicen ahí tiene que ver con esto de bancarse la pelusa. Digo, para que pueda existir ese espacio creativo y pueda tener frutos y realmente uno pueda hacer de eso un espacio donde uno pisa, digamos, como que esto del oficio, ¿no? De que se haga una cosa, como dice Fer, ¿no? Bueno, todos los días voy y martillo. Algo de la atención. Hay algo de eso que se tiene que bancar ese espacio. Para mí se juega bastante el tema de la soledad ahí. Digo, es un espacio solitario, es espacio creativo, no es un espacio compartido, no se puede compartir, de hecho. Creo que es un espacio compartido, pero no siempre compartido por ahí en tiempo así, de estar con una persona al lado, pero sí creo que es un espacio compartido, eso que decía hoy, de que entras en una órbita donde la cabeza entra a vibrar con todas las cabezas. Y creo que lo que nos pasa también con lo del tiempo es que hay un montón de información ahora, de eso que circula, las redes, la cosa que está todo el tiempo Saturando, y eso obtura un montón está interfiriendo Está permanentemente. interfiriendo, para mí, el silencio del que nombrabas hoy. Hay algo de ese silencio que se ve obstruido todo el tiempo y hay algo como de poder despegar de la idea de lo que son las cosas y tocar las cosas. Pero por eso hablo de esa soledad, no como si no hubiese nada ahí, sino como si es necesario que no haya Individuación. que no haya otras individuación. voces señalando lo que estás haciendo. Eso, es de eso hablo, ¿eh? Yo me quedo pensando en esto de si primero tiene que existir una necesidad, ¿sí?, para que surja la creatividad. Por lo que decían Nay recién, ¿no? Primero, es necesario que primero exista una necesidad para que surja la creatividad. Yo creo que siempre hay una necesidad. Tal cual. De hecho, se me venía recién dijiste eso y se me vino como la imagen de los niños cuando quieren aprender a comunicarse, son bebés y empiezan hay como un acto de valor ahí en eso que quieren hacer, que no se quieren comunicar. Y creo que a partir de ahí hay una necesidad de comunicación. Entonces hay que estar muy atentos a la necesidad que tenemos, porque cuántas veces ese ruido del que hablábamos hoy nos embota tanto la cabeza, no podemos ni siquiera dimensionar cuál es nuestra necesidad. Entonces es muy difícil lograr ser creativo si no tenemos como el tacto de la necesidad que tenemos. Confundimos deseo con necesidad. Entonces nos volvemos caprichosos de montones de cosas que no cubren esa necesidad. Eso nos pasa un montón. Por eso el camino del héroe, del autoconocimiento, de la indagación profunda de cómo es nuestra mente, cómo es nuestro sistema energético. Eso es re importante, me parece. Pienso como en dos líneas de esto. Hay como una especie de creatividad que se despierta espontáneamente frente a la necesidad, frente a la urgencia, frente a la demanda. Y hay otro tipo de creatividad que la siento más ligada a esto que hablaban las chicas recién, como del espacio creativo, o sea, del ocio
y del tiempo y de lo lúdico que permite ir extrayendo o ir escuchando. Tal vez el espacio de la escucha es algo que no hemos mencionado, pero que está ligado al misterio que decía Clary, o sea, tener espacio, tiempo y disponibilidad para ir escuchando esos insights o ese diálogo con esa otra mente más grande, y que sí vaya encontrando, un canal de comunicación. Yo creo que eso también es una necesidad que tenemos como seres humanos. Que no se ve tan urgente, que no se vive tan urgente, pero sí que es una necesidad para nuestra evolución, para nuestra realización, que está ahí y que está como que nos pide estar atentos, o que todos lo sentimos, bueno, de cómo se traduce en el arte. Esta cosa que puede quedar como una huella de algo que es atemporal, que hay un registro que te está diciendo, che, esto es posible, es por ahí, que te habla, sin tiempo, pero te habla. Siento que hay que tener realmente escucha hacia adentro y hacia afuera para poder leer eso como una necesidad. Sí, la escucha sutil también. Sí, exactamente. No es una escucha más sutil, como queriendo escuchar el sonido que hay por detrás de todos los sonidos. Es una necesidad que tenemos como seres humanos, y tal vez no siempre estamos dándole el lugar real para que se exprese o para que encuentre un cauce en la vida. Cuento una anécdota que me vino en estos días. Yo cuando era más chica, que componía, me dedicaba a componer específicamente, me pasaba que, no sé, estaba en la escuela o cosas así, me agarraba como una ansiedad que tenía que descargar eso que me estaba viniendo. Era como viste, no sé, tengo que hacer, componer, bueno. Después que empecé la práctica, eso se empezó como a limpiar. Se nota que tenía un poco más de aire, una visión emocional un poco más coherente. Bueno, y ahora yo tengo que hacerlo voluntariamente, porque ya no está esa demanda de como la catarsis o la cosa que se derrama. Entonces, tengo que hacer el tiempo, ir a buscarla, poner la cabeza ahí, conectar con eso y decir, che, ¿qué quiero decir? Estamos viejas. ¿Vos estás diciendo que estamos viejas? Que ya no tenemos esa pulsión vital. No, es madurez creativa. No, eso digo, como que hay un refinamiento también en eso que me parece que es la misma creatividad por ahí, pero que en un momento sale tipo como una cosa medio vomitada. Y después, bueno. Bueno, pero eso es la diferencia que estaba tratando de decirles recién entre, bueno, esa creatividad que se despierta cuando de repente tengo que afrontar un problema o tengo que resolver una comida o la cotidiana, que está al alcance, que todos la podemos recuperar o perder, pero más o menos es lo que nos hace estar en movimiento permanentemente. Y otra, esta cuestión de refinar la escucha y refinar el habla. Claro, una más ligada a lo que es lo vital, exacto, o lo cotidiano, y otra más ligada a lo que es lo trascendente, o lo supramental, la conexión con la divinidad y sí, como si estuviera anclada en distintos espacios, claro, esa creatividad. Sí, se entiende así. Yo no puedo dejar de relacionarlo con el arte, ¿no? No sé. Pero hay algo que se vive de una manera que uno no lee porque tiene una necesidad vital de encontrarse con una obra de arte, o uno no escucha una música porque tiene... No, son necesidades superiores también. Por eso hay una conexión con eso que tiene que ver con un ámbito del espíritu que lo necesita como un alimento para poder crecer, para poder ampliarse, para poder ensanchar la visión que uno tiene del mundo. Y me parece que ahí hay algo de un lenguaje que, bueno, que es muy inspirador, que es un poco lo que decía Mari, que hay otro que te está enseñando que es posible, que está abierto, que sigue corriendo y que, bueno, anda a buscarlo. Y que te hace percibir en vos esa dimensión. A veces a mí, escuchando música, que es, digamos, de las cosas que más me impactan, me puedo relacionar con espacios de mí misma que no los hubiera visto de otra forma. Y son espacios más sutiles, más elevados, en donde uno siente como una conexión más amplia con todo. Ahí, en esos lugares, más allá de que uno haya tenido que hacer un acto voluntario, una limpieza de la mente, un silencio, una escucha más refinada, esa sensación de la alegría que les decía hoy
es la alegría de lo compartido, es la alegría de la coherencia, de que eso que otro por ahí pudo encarnar o pudo refinar o pudo darle un cauce expresivo a través de cualquier obra que veamos, pero es capaz de conectarme a mí con una línea humana. Tal cual, y te volvés como más creador, pienso, ¿no? Como en esos estratos, como que hay uno donde sos más pasivo, que estás recibiendo, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Y otro donde te volvés un poco más activo en cómo ingerís también en la realidad y en entender que ese abstracto al cual estamos todos, o todos tenemos disponibilidad de tomarlo, en ese abstracto le podés dar una forma que tenga, como que impacte a esa corriente evolutiva. Y donde encontrás que tenés un lugar. Para mí hay algo de eso que es muy precioso. Así como una de las joyas que decís, yo tengo un lugar acá, en este flujo. Y es posible el cambiar el mundo desde ahí. Es totalmente posible, no es decir, esto no cambia más, cuánto tienen que esperar, qué sé yo. Compartiendo este pensamiento es posible. No, y qué loco como eso que vos decías, Mari, de esos más sagrados, más trascendentes que se abre, como cuando empezás a tocar esos estratos, también de alguna manera es como un círculo, volvés a sentir esa conexión humana, no es que te volás y te diluís en el espacio, Claro, está sentís muy más conectado. Por eso lo pensaba, ¿no? Como qué diferencia con esta visión por ahí tan superficial de la creatividad que la liga a este ser un talento único, que la liga, no sé cómo lo ven ustedes, pero está muy atada a esa visión de la originalidad. Y yo no sé si la originalidad es algo que uno saca de la nada o de repente es algo que uno puede hilar de manera tal vez con voz propia, pero darle expresión a algo que ya es parte de un continuo mental, ¿no? Creo que la creatividad no es de la nada, es compartida, viene de un mundo compartido. Y de un proceso, para mí, individual, como de perfeccionamiento en relación al lenguaje. Justamente es como esto, digo, el que escribe, ¿sí? Tiene una forma de enunciarse en los libros, en la poesía, que es distinta a otra persona que tal vez no terminó el secundario, ¿sí? Como uno va teniendo como un perfeccionamiento en la capacidad de comunicarse, ¿sí? Lo mismo el que toca el piano, digo, tiene una necesidad interna, ¿sí? Que necesita expresarla y la expresa a través de un lenguaje universal como es la música, ¿sí? Como tiene un refinamiento del lenguaje, para mí, como de la capacidad comunicativa. Para mí tiene que ver por ahí el arte. Para mí igual no, estoy un poco en desacuerdo. Pero porque creo que uno puede perfeccionarse conectándose con ese espacio sin necesidad de ciertos cánones que han sido implantados culturalmente, como de que el arte va por un lado y esta mente creativa va por otro. A mí me parece que hay algo de esa mente creativa que está por fuera después de los cánones que hemos elegido para desarrollarnos culturalmente en los lugares, porque pienso en las grandes creaciones, no sé, en las pirámides, en cosas como muy, muy flasheras que no tenemos ni idea al día de hoy cómo fue posible semejante cosa. Me parece que hay algo de eso, o los cantos tradicionales, pienso un poco en eso, ¿no? Que digo, gente que no tuvo otra conexión que estar entre ellos y hacer algo que es realmente conmovedor, que te conecta con un lugar del que no tenés idea cómo acceder, más que conectarte con eso que es más interno, ¿no? Pensaba en eso que hablaba Mari de la conexión. Sí. Como yo lo pienso a veces con el tema de los idiomas. ¿Viste? Cuando estás viajando, te repasa esa cosa osmótica de que no entendés el idioma, no lo puedes hablar, y te empezás a abrir, dejás de trabarte con querer entender y hablar, y de repente te descubrís que podés hablar, que entendés, y decís, ¿de dónde salió?
Es un poco también el ámbito que te... Sí, ¿con qué te rodea? Claro, Sí. como que también hay algo de esa creatividad que puede llegar a ser un sistema. ¿Cómo lo ven con relación a ¿saben lo que se me venía a la cabeza? La improvisación. Tenés que estar un poco colgado de esa mente creativa más grande. No sé, para mí, el exponente más grande de improvisador para mí es Charly García, sin ningún lugar a dudas. Y yo creo que está conectado con eso que decís. Lo pienso con estas dos líneas, ¿no? Esta cuestión de la estructura que decía Fer. Sí. Y esta cuestión de la inspiración, o sea, de poder colgarte de algún lado. Bueno, yo creo que Charly tiene las dos. Por eso lo digo, claro. O sea, para mí no hay nada más representativo de la improvisación que la conversación humana. O sea, y esa conversación humana es... porque no hay nada menos establecido o fijado que una conversación entre dos personas, es una improvisación completa, pero sobre la base de un lenguaje común. Todos aprendimos a hablar, principalmente, Por eso. todas sabemos hablar desde hace mucho. Pero eso justamente y lo vamos perfeccionando, es lo que total. te da la estructura, digamos. Es como si fuera, no sé, un río, necesita los márgenes y necesita correr. O sea, bueno, esas dos cosas evidentemente tienen que estar a la hora de crear. Yo coincido completamente. De hecho, al no tener la gracia del talento, uno ha tenido que, a fuerza de pico y pala, hacerse de algún oficio, ¿no? Como para ser creativo. Entonces, como para sentar la base en algún lado. Vos sos del 1% de inspiración y 99% de pico sacrificio. y pala. Sacrificio. Y es necesario tener como una estructura, una forma, un molde, a donde poder después jugar con los elementos, jugar con el tiempo, el espacio, la energía, la intensidad, el ritmo, ahí jugar y ahí abrirse. Y encontrar el contexto adecuado también, ¿no? Porque si no, estamos hablando solos como locos, cantando solos como locos, escribiendo sin que nadie nos lea. Bueno, ¿cuántas mentes creativas han quedado ahí? Claro, totalmente. En la historia. Totalmente. Bueno, eso sería para charlarlo también, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese preciso instante con el tema de la comunicación y con el tema del contexto y de la llegada hacia los demás? Es como para desarrollar otro capítulo. Un capítulo entero. Pero sí es importante, me parece, el contexto donde suceden las cosas, porque necesitamos de mentes permeables, autoconscientes de la permeabilidad, que como eso que decía Nay, si estás en un aeropuerto donde es como la Torre de Babel, que todos hablan distintos idiomas y vos te abrís, o sea, confías en la permeabilidad de tu mente y la comunicación llega por otros canales, no por el canal habitual. Siento que seguimos hablando de esa base común a la que o accedemos o no accedemos. Como que el punto lo siento en ese lugar. O sea, si tengo acceso o no tengo acceso. ¿Cómo está mi mente para acceder? Y qué cosas la habilitan también, ¿no? Porque eso que decís vos, Mari, o sea, si el contexto ayuda, hay algo que habilita. Y a veces es el sentido de oportunidad, ¿no? Como estar en el momento justo, en el día justo. Pero bueno, hay que estar preparado también para eso. Está bueno pensar en qué habilita la creatividad, tener la cabeza limpia, tener nuestros sentidos abiertos, permeables, habilitan la creatividad. Pero porque uno puede entrar justamente en conexión, puede entrar en conexión con el presente, ¿no? Qué importante el presente, sentir el presente para ser creativo. Digo, si uno está en lo que va a pasar o en lo que cree que va a pasar o en lo que ya pasó, es mucho más difícil como poder entrar en ese flujo de juego. Pienso que hay algo de lo lúdico y hay algo de la mirada inocente o la mirada que no es resultadista. El otro día veía a mi hijo jugar con unos ladrillitos que tiene y digo, wow, cuántas miles de variantes de camiones puede encontrar en esos mismos ladrillitos, ¿no? Y que no se enfrenta a los ladrillitos pensando en el camión que quiera hacer. Agarra los ladrillitos y va haciendo un nuevo camión. Y simplemente después lo deshace. Y de repente con esos mismos materiales
me entrego a jugar con ese material y crea otro espacio y otro camión u otra cosa, ¿no? Ay, qué hermoso estado mental. Y digo, qué lindo, yo lo miro y disfruto ver eso, que es un espacio de Kairos, como decía Mari, un espacio en donde no hay tiempo, no hay búsqueda de resultado, sino el simple hecho de contactar con algo y crear. O sea, darle una forma, darle un espacio nuevo, distinto, y maravillarse, porque lo que me maravilla es cuando ve el camión terminado, esa mirada de la maravilla de lo hecho, y que es simplemente un acto lúdico, un acto de entrega al hacer, de un acto de creatividad, de entrega. Yo siento que es un acto de entrega ahí. Y es muchísimo, esa sensación que decía Mari, ¿no? Qué disfrute cuando uno ve eso hecho. Sin esa mirada especuladora o resultadista, ¿no? Sí, De presente. querer hacer una Eso obra de decía, arte, ¿no? Lo que decía Ferro del presente. Como... Totalmente. Así, corte. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó, si quieren, si tienen ganas, nos pueden seguir en nuestras redes, Consciente Colectivo Podcast. Pueden darle compartir, pueden comentar. Nos viene muy bien que comenten. Y muchas gracias por estar ahí. Del otro lado, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. Always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society. If you feel safe in the area that you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting. Cuando escondes los quistes que encierra la mente y la piel se entretiene con el malestar, no le pidas el tiempo que aquiete la herida. Grítale al espacio que te haga lugar.